Hola a todos, un saludo grande a toda la comunidad Farmavet, a todos los que nos siguen y comparten nuestros videos. El día de hoy vamos a traer para ustedes un tema muy inédito, ya porque no hay muchos videos sobre esto, pero bueno, yo digo que farmacología uno tiene que imaginarse, tener creatividad, obviamente con coherencia, ¿no? Sabiendo bien los mecanismos de acción que cumplen cada fármaco. Entonces, en esta clase yo les vengo a traer la parte de la farmacocinética y dinámica de los fármacos usados en reanimación cardiopulmonar avanzada, ¿ya? Vamos a ver entonces los fármacos que se usan en la reanimación cardiopulmonar avanzada. Muy atentos, por favor. Tenemos acá el hígado, que aquí tenemos aquí el hígado donde se cumple el efecto de primer paso. Ahí tenemos la circulación general. Esto es la circulación sistémica, ¿no? Donde ya uno cuando introduce el fármaco por vía intravenosa llega a toda la circulación sistémica. Tenemos aquí los fármacos que se usan en la reanimación cardiopulmonar actualmente: amiodarona, lidocaína y adrenalina. La atropina lo coloqué porque hubo un tiempo que estuvo en las guías de ACLS. La atropina también era parte del tratamiento y vamos a saber por qué era el tratamiento también en la parte del RCP avanzado, ¿no? Pero actualmente ya está en desuso, no se suele usar atropina para el tratamiento de reanimación cardiopulmonar avanzada, ¿no? Porque no ha mostrado un beneficio de disminuir la mortalidad en pacientes con RCP, ¿no? Y del retorno de la circulación espontánea en pacientes con parada cardiorrespiratoria. Bueno, comenzamos rápidamente, por favor. Tenemos acá la lidocaína primeramente, la lidocaína, ¿ya? La lidocaína lo que hace, bueno, inyectamos lidocaína intravenoso. La lidocaína llega a la circulación sistémica. Esto va a tener un 100% de biodisponibilidad. La biodisponibilidad representa la fracción activa que logra ingresar al fármaco en forma inalterada para realizar su mecanismo de acción. Bueno, entonces inyectamos la lidocaína, ¿ya? Esto va a distribuirse en la circulación sistémica y va a haber una fracción libre que es la que va a dar el mecanismo de acción en primera instancia y una fracción que se va a unir a las proteínas plasmáticas. Esto que vemos aquí son proteínas plasmáticas que yo lo dibujé y lo consideraremos la albúmina o globulinas que forman parte de lo que es de las proteínas plasmáticas, ¿no? Bueno, la lidocaína entonces lo que hace es ir a su órgano diana, en este caso el corazón, ¿ya? La lidocaína entonces tenemos que saber que es un fármaco antiarrítmico, clase 1B, bloquea los canales de sodio de la fase 0 del potencial cardíaco. De esta forma reduce la velocidad de despolarización al reducir la entrada de sodio, disminuyendo la excitabilidad cardíaca. Bueno, entonces eso es como concepto de farmacológico la lidocaína. La lidocaína lo que hace es justamente ingresar a la parte del tejido cardíaco, pero antes tenemos que hacer algo que es fisiológico, algo que es normal. El potencial de acción cardíaco, bueno, tenemos que saber que la fase 0 es la entrada de sodio, carga positiva, para llegar de menos 90 a más 20 milivoltios, convierte la célula cardíaca en estado de negativo a estado positivo. La fase 1 es una breve salida de potasio, la fase 2 una entrada de calcio, la fase MZ. Fase 3 la repolarización cardíaca, que constituye por una salida de potasio, cargas positivas. La célula cardíaca excitable pierde cargas positivas para retornar nuevamente al estado negativo de menos 90 milivoltios y poder iniciar nuevamente la fase 0. Bueno, entonces lo que hace esta lidocaína, que es un antiarrítmico, lo que hace es justamente llegar a su órgano diana, justamente los canales de sodio a nivel de las células cardíacas, ¿no? Esto entonces penetra los fosfolípidos de la membrana por su característica lipofílica y llega a la parte interior de los canales de sodio, bloqueando los canales de sodio, y entonces sodio extracelular no ingresa por estos canales de sodio hacia adentro de la célula cardíaca, y por lo tanto no se va a producir esta pendiente ascendente más rápida a más 20 milivoltios. Va a producirse este efecto con la lidocaína. Acá tenemos más 20 milivoltios, que es el potencial de despolarización. Esto entonces va a enlentecer, la pendiente va a estar inclinada, va a enlentecer el potencial de acción, ¿ya?, de la célula cardíaca, demora en despolarizarse e iniciar el potencial de acción cardíaco. Entonces, esa es la propiedad antiarrítmica que vamos a tener por parte de la lidocaína en los pacientes con parada cardiorrespiratoria, ¿no? Usamos generalmente lidocaína en pacientes con ritmos desfibrilables, ¿ya?
Estos ritmos defibrilables son fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. Pero si sospechamos de que la parada cardiorrespiratoria es por una isquemia cardíaca, la lidocaína sería de buen uso en estos pacientes. Bueno, vamos por la amiodarona. La amiodarona también inyectamos intravenoso después de la tercera descarga eléctrica, ¿no? Con el desfibrilador. Llega a la circulación sistémica, se va a unir a las proteínas plasmáticas, albuminoglobulina, y entonces la amiodarona lo que hace es llegar al corazón, al órgano diana. La fracción libre es la que inicia el mecanismo de acción. La amiodarona es un fármaco antiarrítmico clase 3 de amplio espectro, extiende el periodo refractario cardíaco mediante el bloqueo de los canales de potasio. Entonces, ¿qué hace la amiodarona? La amiodarona llega a la parte de las células cardíacas del potencial de acción, y lo que hace es justamente bloquear los canales de potasio, ¿ya? Impidiendo que potasio pueda salir de adentro hacia afuera, del líquido intracelular al extracelular. Esto que tenemos acá impide la amiodarona, ya, mediante su bloqueo de canales de potasio. Potasio se acumula, potasio tiene carga positiva, y entonces tenemos que ver nosotros que potasio no sale de la célula cardíaca, se acumula y es carga positiva, y por lo cual prolongará el potencial de acción. Entonces aquí tenemos lo normal y aquí tenemos lo fisiopatológico. Lo fisiopatológico sería de esta forma. Esta célula cardíaca está constantemente, de forma incesante, despolarizándose repetitivamente, uno tras otro, por estos focos ectópicos arritmogénicos, que tenemos que ver que si estos focos arritmogénicos ectópicos, según el haz de His, están por encima, hablamos de una taquiarritmias supraventriculares, y si está por debajo, de taquiarritmias ventriculares. Entonces, lo que hace la amiodarona es justamente esto. Tenemos acá la fase 0, la fase 1, y prolongar el periodo refractario, impidiendo que estos focos ectópicos tomen a la célula cardíaca y la despolaricen constantemente, ¿no? De esa forma, también la amiodarona se usa en los ritmos desfibrilables como fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso después de la tercera descarga eléctrica. Tenemos ahora que hablar de la adrenalina. La adrenalina también inyectamos 1 miligramo cada 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. ¿Ya? Esto llega al torrente sanguíneo, se une a las proteínas plasmáticas, y la adrenalina lo que va a hacer es actuar a nivel del corazón y a nivel de los vasos sanguíneos. La adrenalina entonces es un fármaco agonista simpático mimético, y lo que hace la adrenalina es unirse a los receptores alfa 1 de los vasos sanguíneos, que va a producir vasoconstricción e incrementando la presión arterial. Y a nivel del tejido cardíaco, lo que hace la adrenalina es actuar a nivel de los receptores beta 1 en el miocito cardíaco y receptor beta 1 en el nódulo sinusal. La activación de receptores beta 1 producirá los efectos de fuerza de contracción cardíaca, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco, vasodilatación coronaria. Entonces, cronotropismo y inotropismo positivo en un paciente con parada cardiorrespiratoria, y la vasodilatación coronaria, que es beneficioso para que llegue nutrientes y oxígeno en ese paciente con parada cardiorrespiratoria. Y por último tenemos la atropina, que ya les dije que no es considerada parte actualmente del tratamiento de la CLS, ¿no? En parada cardiorrespiratoria. Pero vamos a ver la parte cardiovascular, que tiene el efecto farmacológico en la parte cardiovascular, la atropina a nivel cardíaco. Bueno, la atropina es un antagonista muscarínico. Entonces la atropina aquí inyectamos en forma intravenosa, también 1 miligramo intravenoso. Esto se une en una parte a proteínas plasmáticas y otra parte va a ser su farmacodinamia. Un antagonista muscarínico. Entonces esto reconoce la atropina a sus receptores a nivel cardíaco, llamados M2 muscarínico, a nivel del miocito cardíaco y a nivel de la célula del nodo sinusal. Lo que hace la atropina es bloquear. Antagonista, hablamos siempre, acordémonos de la palabra antagonista, bloquear. Entonces bloquea estos receptores M2 muscarínicos del miocito y del nódulo sinusal, impidiendo que la acetilcolina se una a su receptor muscarínico en célula del nodo sinusal y del miocito cardíaco. Por lo tanto, los efectos parasimpáticos van a estar disminuidos, y vamos a tener efecto simpático mimético incrementado. ¿Cuáles serían los efectos terapéuticos por uso de atropina? Aumento de la fuerza de contracción, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco. Todos estos efectos son simpáticos porque los receptores beta están libres. Entonces la adrenalina hace su efecto en estos tipos de receptores y tenemos efecto simpático a nivel cardíaco. Bueno, entonces eso fue todo. Muchas gracias por acompañarme hasta ahora. Vamos a seguir con muchos más temas. Por favor, compartan cada video y suscríbanse para saber más contenidos de lo que tenemos para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.